Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana la bendita presencia de Dios nos acompañe, que el bendito Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad y que en esta mañana, querido hermano, estemos agradecidos con Dios. Que en esta mañana podamos venir a los pies de Cristo, podamos recibir una palabra que nos ayude a cambiar, que nos ayude a caminar en el bendito Evangelio todos los días. Gracias a Dios, hermano, porque todos los días Dios nos da la oportunidad para cambiar. Todos los días Dios nos da para la oportunidad de recibir una palabra que nos ayude, que nos fortalezca cada día nuestra fe, madure nuestra vida, de una manera que entendamos el Evangelio desde la perspectiva como el Señor las ve. No como el hombre las ve, no como el enemigo piensa que nosotros debemos de creer en el Evangelio. Dios reprenda al diablo en el nombre de Jesús, de tal manera que podamos ir en nuestro caminar de una manera tan sencilla, porque si el Evangelio fuera sencillo, hermano, si nosotros aprendiéramos a amar. El día que nosotros aprendemos a amar y a ser agradecidos, ese día se nos va a facilitar mucho las cosas. El problema del hombre es que no sabe amar. Estamos viviendo tiempos pidiendo al Señor una palabra de bendición para esta mañana, una palabra de vida para tu vida. Hermano, bajó algo en mi corazón sobre la vida de un juez. La Escritura nos habla en el libro de Lucas 18, versículo 1. Porque siempre buscamos que sea una palabra, hermano, que dirija nuestra vida. Que decir, Señor, con esta palabra quiero caminar, con esta palabra quiero agradarte, con esta palabra quiero hacer tu voluntad en esta mañana. Es bueno levantarnos todos los días y decir, levanta tu mano y decirle, Señor, hoy quiero agradarte, quiero serte fiel, quiero cambiar mi vida, quiero que me limpies, quiero que me perdones, quiero que me ayudes. Entonces, hermano, Dios acciona cada vez que pedimos lo bueno, lo correcto. La Escritura dice en Romanos, conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye y empieza a obrar en nuestra vida. Envía a su Santo Espíritu. Por eso, Señor, también diré en esta mañana, envía tu Santo Espíritu a mi vida, Señor. Ayúdame en este día a agradarte. Bendiciones al hermano Pérez de González allá en Alabama. Saludos a su familia, saludos a los hermanos allá. Pronto que Dios nos bendiga, que un día podamos conocerles por allá. Pero miren el libro de Lucas 18, versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Y dice, y no desmayar. Había una ciudad, había una ciudad, un juez que temía a Dios, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en ella, dice, en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo delante de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo él de continuo me agote la paciencia. Y él dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fe no es creer, fe es obediencia. La verdadera fe provoca en nosotros una acción de obediencia. Es lo que dice en Romanos 10, 17, que la fe entra por el oír el mensaje. O sea que antes de creer al mensaje tenemos que esperar, hermano, escuchar el mensaje después de ser obediente, porque creemos a ella. Entonces, obediencia no es la fe no es una acción. La fe es un conocimiento de lo que dice en Hebreos 11, versículo 2, dice que por la fe entendemos. El que tiene fe entiende lo que está escuchando. Entiende lo que Dios le está hablando.
para que pueda convertirlo en fe. Al creerlo en ella se convierte en una fe, se convierte en una acción. Por eso la misma Escritura nos enseña en el libro de Santiago que la fe sin obras es muerta. Sin el haber escuchado, realmente la orden no se puede convertir en fe. Pero acá dice, hermano, que habla pidiéndole al Señor, vea, hermano, la importancia de saber orar, la importancia, hermano, de entender que es una oración. Hay muchas formas de orar, muchas formas. Cada una de acuerdo a las circunstancias, cada uno de acuerdo en la situación donde se encuentre. Pero hay una que es muy importante cuando estamos a solas con Él. Quizás te pones a orar en el trabajo, no te vas a postrar ahí. Quizás estás en una situación de peligro y clamarás. Quizás estás en una situación muy fuerte, de alguna situación fuerte, y no podrás tener la paz, la tranquilidad, el tiempo sobre todo, hermano, para poder estar orando. Simplemente estamos desesperados. Pero hay un momento, hay un tiempo donde tenemos que tener, todos los hijos de Dios tienen que tener un tiempo para Dios, para orar. Un momento, hermano, para dedicarle un momento al Señor. Aquí la Escritura dice, hermano, que refirió en mi Jesús una parábola, un pasaje, una situación, la necesidad de orar en insistencia. Desmayar es con insistencia. Una versión dice la necesidad de orar siempre para no desanimarse. ¿Qué es lo que causa, hermano, que el hombre no se desanime en su vida? La oración, una oración constante, una petición constante, una búsqueda constante hará que el hombre no haya desánimo en su vida. Dicen, para una necesidad de orar siempre y no desmayar. Es lo que dice en el libro de Lucas, hermano, porque tenemos que, dice, y le refirió esta parábola sobre la necesidad de orar sin desmayar. Vuelvo a repetirle, la versión, la Serafín dice, luego les propuso una parábola sobre la necesidad que tenían de orar siempre y no de cansarse nunca. La versión al día dice, Jesús contó una parábola de sus discípulos para demostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. ¿Qué causa desánimo? ¿Qué causa cansancio espiritualmente? La falta de búsqueda. Pero dirán las personas, pero yo oro. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre orar y palabrerías. Parecen ser iguales, pero no lo son. La oración tiene la verdadera oración guiada por el Espíritu tiene una señal, tiene señales, pero también las palabrerías tienen señales. Todo tiene señales, hermano. Por eso dice, hermano, les mostró el ejemplo que debían orar siempre, sin desanimarse jamás. Lo que quiere decir que lo que realmente causa que no nos desanimemos, que nos fortalezcamos siempre, hermano, es la oración. Oración, hermano, es algo pero acá dice, hermano, que debemos de orar sin cesar. Debemos de ser persistentes hasta que Dios nos escuche. Hasta que Él se levante, hermano, interceda por nosotros, envíe una bendición sobre nosotros. La oración es esperar la respuesta. Con el caso de Daniel, cuando Daniel oró, hermano, dice que antes de que se propusiera orar, dice en el libro de Daniel, hermano, ya habían enviado la respuesta. Pero Daniel no se levantó de orar hasta que no vio llegar su promesa, vio llegar la petición de él. Muchas veces el creyente no pide. Muchas veces el creyente, hermano, deja de buscar a Dios. Mucha gente es el creyente, se olvida de Dios. Y la gente te dice, todo el mundo te dice, hermano, todo el mundo. Usted pregúntale a las personas, cualquiera que sea en la calle, te dice, ¿te acuerdas de Dios? ¿Buscas a Dios? Sí, yo oro todos los días, yo le clamo a Dios todos los días. Algunos dicen, los católicos, yo rezo. Los cristianos dicen, yo oro, yo siempre tengo a Dios, de que me levanto, me acuerdo de Dios, lo tengo en mi corazón, siempre me acuerdo de Él.
Pero para que una oración pueda ser, porque la Escritura dice que hay 4 tipos de oraciones, bueno, al menos yo las que veo, 4 tipos de oraciones, que son las más sencillas, 4 tipos de oraciones a las cuales Dios no las escucha. Para que pueda convertirse en una oración, tiene que ser respondida. Porque la oración tiene tres fases. Yo me pongo a orar. Falta que el Padre las escuche. Y si no las escucha Él, pues lógicamente no voy a tener la respuesta. Pero si el Padre la escucha, pero aquí también hay oraciones que el Padre escucha, pero no son respondidas. Hay oraciones que el Padre escucha y son respondidas. Hay oraciones al que el Padre no escucha. Sus oraciones no suben porque están cerrados los cielos para ellos. Pero no toda palabra es oración. Dios hace la diferencia entre la palabra oración y la palabra palabrerías. Por eso estamos viviendo tiempos hoy de mucho engaño, desviación doctrinal, por causa de aquellos que no conocen a Dios. Hermano, y no le presentan no presentan a mi Señor Jesús para que se salven, para que realmente clamen. Hay oraciones que tienen que ser conforme a su voluntad, dice en el libro de Romanos, que Él intercede con aquellos que vaya conforme a su voluntad. Pero también el bendito evangelio, hermano, yo veo que tiene 7 ministraciones, 7 mensajes que el Hijo de Dios tiene que escuchar, debe de entender, debe de aprender, para que entienda cuál es el propósito divino. Pero entre una de ellas, hermano, está el propósito del Padre, hermano, de que cada día nos acerquemos a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si te sientes lejos, si te sientes apartado, si estás ausente, la única manera de acercarse al Padre es a través del Hijo. A reconocer a Jesucristo como tu Salvador es volver a los pies de Cristo. Nadie puede orar si no es por medio del Hijo. Se necesita tener al Hijo para que las oraciones sean escuchadas. Por eso mi Señor dijo en el libro de Juan: nadie llega al Padre si no es por mí. Nadie puede acercarse al Padre. El único intercesor, hermano, que dice en el libro de Hebreos, que el único intercesor, hermano, entre Dios y los hombres es mi Señor Jesucristo. Dice en el libro de Hebreos 7, versículo 25, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre por interceder por ellos. Quiere decir que el único que puede interceder por nosotros para poder acercarnos al Padre es nuestro Señor Jesucristo. No es ni María, ni es la guadalupana, ni ningún otro santo, ni ningún otro Dios, ni ningún otro nombre dado, hermano. El único nombre que nos dio Dios, o sea, para poder acercarnos a Él, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede acercarse al Padre. Nadie puede decir Dios mío, si primero no menciona el nombre de Jesucristo. De tal manera que por eso debemos de empezar a orar en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven, ayúdame a orar. Esa es la palabra correcta. Pero cuando se desconoce, Dios conoce la voluntad. Dios interpreta, el Espíritu Santo interpreta nuestras oraciones. Pero es importante entender, hermano, que el propósito del Padre es que nos acerquemos a Él por medio de Cristo. Es importante entender, hermano, que el engaño de creer que se es cristiano, el cristiano llevará una vida lejas, como lo llevó el hijo pródigo, una vida lejana, una vida de perdición. Hermano, mire, yo lo que quiero que entendamos, hermano, que ser cristiano, llevar una vida alejada y perdida, y todavía aún así conservar la honorabilidad, o sea, el respeto, sin mancharse. Hay gente que piensa que ser cristianos no se puede manchar en el mundo, no se puede contaminar.
El hombre que se va en el mundo está contaminado. Se ensucia su vida el hombre que se va al mundo. El hombre que se aleja de Dios ensucia su vida, ensucia sus vestiduras, como le pasó al hijo pródigo. Porque, mira hermano, ¿qué fue lo que le hicieron al hijo pródigo cuando regresó a casa? Una de las cosas que, mira, lo bañaron, le cambiaron las vestiduras. A ese hijo lo bañaron, hermano. Tienen que limpiarlo. ¿Por qué? Porque su vida, hermano, se ensucia el andar afuera, el andar apartado, se ensucia el hombre. Por eso es importante entender la importancia de estar limpios, buscar la limpieza siempre en el Señor. Aquí nos enseña algo la bendita palabra, que ese hijo pródigo, hermano, llegó a la inmundicia. Dice en el pasaje, dice que en el pasaje Juan 15, dice que, hermano, que dice el 16 deseaba llevar al vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Me levantaré y a mi padre. Entonces le digo, hermano, dice que agarra el pecado contra el cielo. Dice, pero en el 22, pero el padre dijo a los consiervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner anillo en la mano y calzado a sus pies. Fíjese, le cambiaron las vestiduras. ¿Por qué? Porque se habían ensuciado. Estaba manchado, estaba contaminado. El hombre que pega un pie afuera, se aleja de Dios, se aparta de Dios, se contamina. Sus vestiduras, ¿por qué? Porque él anduvo sus vestiduras. ¿Dónde manchó sus vestiduras? Las manchó pegado junto a los cerdos. Porque a los cerdos, hermano, les gusta la inmundicia. Los cerdos, hermano, con todo respeto, la Escritura dice que no le den perlas a los cerdos. No vaya usted a ofenderse, porque son bíblicas. La palabra de Dios no ofende, las que se ofenden son las personas. Cuando no hacen lo correcto y cuando quieren mantener su honorabilidad, su respeto, su personalidad limpia, es imposible. Por eso a las personas, cuando se sienten ofendidas, que sienten que el evangelio les ofende, es porque están manchadas. Las únicas personas que se pueden ofender del evangelio son la gente que está manchada, la gente que tiene pecados ocultos, la gente que está cometiendo un acto indebido. Pueden sentir el golpe, pueden sentir la reprensión fuerte. ¿Por qué razón? Porque su vida está contaminada. Por eso la misma Escritura dice, hermano, que hay quienes van a querer mantener su honorabilidad en este tiempo. Pero este hijo pródigo llegó a la inmundicia. Llegar a la inmundicia es como tocar las puertas del infierno. Mira, la oración es tocar la puerta de Dios. La inmundicia es tocar la puerta del infierno. Es tocar la puerta de la muerte. Vuelvo a repetir, la oración, hermano, es tocarle. Por eso dice que esta viuda insistía. Y estaba mi Señor, este pasaje de esa parábola estaba hablando de una mujer que insistía en la oración. La oración es como tocarle la puerta. Tocarle la puerta. Dios, ábreme. Le está toque la puerta con insistencia. Ábreme, Señor. Ábreme, ayúdame. Eso es la oración, para eso sirve. Es ser insistente, pero es tocarle, estarle tocando la puerta. Buscando una necesidad, buscando una ayuda. Una persona insistente es alguien que está tocándole la puerta, es alguien que está insistentemente tocándole el corazón a Dios. Hasta que Él abra su corazón, abra su vida y nos bendiga. La oración es tocarle la puerta, es tocarle el corazón. Cristo es la puerta. Cristo es la puerta al reino, Cristo es la puerta al Padre. Pero el hombre que ora es una persona que ora insistentemente, que ora, hermano, está metido en la oración, es porque tiene necesidad. No hay, solo las personas que oran es porque tienen necesidad. No oran, hermano, para sentirse bien, sino porque tienen necesidad. Pero este hijo, hermano, este hijo pródigo, llegó hasta donde estaban los cerdos.
llegó a tocar. La inmundicia es tocar la puerta del infierno, tocar la puerta de la muerte, tocar la puerta de la ruina, tocar la puerta de la miseria, tocar la puerta, hermano, de caer en lo más bajo. Por eso los cerdos, hermanos, representan creyentes que un día estuvieron firmes en el Señor y se fueron a revolcar al mundo, se fueron a revolcar a la inmundicia. Mucha gente se está revolcando en lo que antes había dejado, lo que antes era abominable delante de Dios. Hoy regresaron a volver a emborracharse en el adulterio. Hoy hermanos, están yendo a los bailes. Hoy hermanos, ya están volviendo a tomar. Hoy ya están fumando. Hoy ya están metidos en eso. ¿Por qué razón, hermano? Ahora ya empezaron a sus mismas actividades de donde Dios los había sacado. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque, hermano, dejaron de orar, dejaron de buscar. Tocaron, hermano, están tocando la puerta del infierno, están tocando las puertas de la inmundicia. Mira lo que pasó con el caso de Jonás. Jonás se alejó, se apartó de Dios, hermano. ¿A dónde tuvo que él reconocer y pedirle, clamó? Dice que desde el Seol clamó. Este de Jonás llegó, hermano, hasta los abismos llegó. Llegó hasta los abismos. Vio las puertas del infierno, vio la puerta de la muerte. Y desde ahí clamó. Pero la Escritura dice que Jonás huía. No dice que huía de la iglesia. Hermano, si tú te alejaste, te apartaste de Dios, no estás huyendo de la iglesia, no estás huyendo de los hermanos, estás huyendo de la presencia de Dios, estás huyendo de Él, no de nosotros. Porque créame que de donde quiera que vayas, Dios te va a alcanzar, Dios te va a perseguir, Dios va a tratar contigo donde quiera que vayas. ¿A dónde puede ir el hombre, hermano, si Dios no lo guía? Porque el que dice aquí, vuelvo a repetir la oración, toca las puertas del corazón de Dios, que las puertas del reino. Pero la inmundicia toca las puertas del infierno, toca la etapa más baja de la vida del hombre. Acordémonos que en los cerdos se mueven los demonios, porque a los demonios les gusta estar en la inmundicia, les gusta estar en lugares de perdición. Ahora hay muchos cristianos van a los antros, ahora muchos cristianos están en la depravación, ahora están en la fornicación. Muchos cristianos ahora están entrando en el lesbianismo, en el homosexualismo. Muchos cristianos ahora están viviendo una vida de deleites como lo estaban los cerdos, en un total rechazo, en un total alejamiento del bendito evangelio. Están viviendo como los tiempos, hermanos, donde hay quienes creen solo en Dios y piensan que sus oraciones son poderosas y piensan que derrotan al diablo. Mire, a mí me tocó algo hace mucho tiempo, hermano, que yo chocaba conmigo. Una de las cosas que choca conmigo es que hay quienes en el internet, y tengan mucho cuidado con eso, de que pasen, de que una vez nosotros caímos en eso, de bueno, así no, pero aunque chocaba, yo me oponía mucho, hermano, no daba credibilidad a eso, de que hay oraciones poderosas, de que usted puede agarrar un salmo y si repite 10 oraciones o 10, no son oraciones, 10, los salmos no son oraciones. Los salmos no son oraciones. Aunque la misma Escritura dice que son oraciones, pero toda la Biblia es oración. Toda la Biblia es alabanza. Los salmos no representan una palabrería. Los salmos no representan una forma de orar. Por lo tanto, si ve usted en los internet que existen, si usted repite el salmo tal, una oración poderosa contra el diablo, contra los demonios, usted repite este salmo y va a ver cómo los espíritus se van. No, hermano,
No hay oración poderosas en la Biblia. Y luego están sacando, es que esta oración acaba de aparecer porque lo tenían oculto, no querían que lo supieras. No existen oraciones poderosas en la Biblia. Le voy a explicar por qué. En el libro de Josué 1 dice, hermano, que y estas palabras estarán en tu boca. Las palabras estarán en tu boca. Dice en el libro de Josué 1, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que me hicieron Moisés te mandó. No te apartes ni a ella ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué fue el que venció a los gigantes de Canaán. Josué fue el que venció a todos aquellos habitantes de Canaán. Venció a los 31 reyes. Josué no venció a los 31 reyes con oración. Josué venció a los 31 reyes de Canaán con obediencia. Con obediencia. No existe en la Biblia ninguna oración poderosa. La oración más poderosa en la vida de un creyente es la obediencia, queridos hermanos. Es la obediencia, porque acá dice, hermano, que Josué venció, Josué conquistó los reyes de Canaán. Y vamos a entender qué es oración. Oración es obediencia. Oración es conocer la palabra. Por eso acá dice, hermano, que solamente fuerza, dice, nunca se aparte de tu boca. ¿Qué repetimos nosotros? Y la repetirás. ¿Cuáles son las palabras repetitivas? La palabra, el entendimiento de la palabra. No hay oración poderosa. Es que si usted lee el Salmo es poderosísimo. Y si usted lee, no, cuidado porque los fariseos cayeron en esa mentira. Los judíos cayeron en esa mentira. Que si tú repites estos versículos de los salmos, vas a ser poderoso. No hay oraciones poderosas. Lo que hay son palabras repetitivas. Cada día. Palabras que escuché y las repito, las tomo para mí. Por eso, hermano, hay gente que le dicen es que tienes que repetirlas cada día y las malas energías se van. De hecho, el hecho de que, hermano, uno que lea en veces también no es oración, hermano, de que repite este versículo como 10 Padres Nuestros, 10 Aves Marías. Eso no existe. O que vas a repetir el Salmo 22 todos los días. Repítela, ábrelo y repítela. Es que yo hago mi oración, repito el Salmo 22 todos los días. Y esa es mi oración. No, eso no es oración. Esas son palabrerías. Porque los fariseos se ponían aquí los versículos y los cargaban todos los días y se le llamaban filanterías. Filanterías eran supersticiones. Hermano, no hay oración poderosa. La oración poderosa es aquella que va acompañada de obediencia. Por eso la palabra salmos significa, hermano, viene de la palabra rasgar, significa tocar las cuerdas, significa alabanza, celebrar en canto, eso dice en el libro de Oseas en Hebreos, significa entonar alabanzas, hacer música. Salmo significa tocar las cuerdas de un instrumento musical, hacer música. Pero también viene de una palabra que viene del hebreo que significa samar con Z, samar, y significa, hermano, podar. Salmo también significa podar una vid. Mi Señor Jesús dijo en el Juan 15, 1, yo soy la vid verdadera
Sin mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. No pueden permanecer en mí porque ustedes, si se llegan a separar, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que no hay oración. Mira, hermano, el mundo espiritual no nos ve a nosotros. A quien debe de ver es a Cristo. Los diablos, demonios, no se deben de postrar ante nosotros, se postran ante Cristo. Huyen. Mire, hay muchas maneras de reprender. La Escritura dice que nada más la presencia del Cristo, hermano, sin necesidad de palabras, hacía que los demonios huyeran. Derrotaba al mundo espiritual sin ningún tipo de grito, solamente salte y punto. Por eso aquella gente que hace mucho show con aquellos endemoniados están siendo engañados, muy engañados. Les hacen creer que los están expulsando y están jugando con ellos. Por eso la oración es un instrumento que el creyente, hermano, en la vida de un creyente, que le sirve para qué. Dice que le sirve, hermano, para la palabra salmo significa podar. Y podar es cortar lo malo, quitar lo malo, limpiar un árbol. Podar significa, hermano, para que dé frutos. Eso quiere decir entonces, hermano, que un árbol tiene que someterse a las decisiones, a la voluntad de aquel que la sembró. Por lo tanto, hermano, estamos diciendo que podar, oración, es dejarse podar. Es despojarse de la naturaleza carnal y todos aquellos que le están quitando lo que no les sirve. Pero cuando se poda un árbol, hermano, se rinde un árbol, que está hablando de un creyente, entonces, hermano, le causa que el creyente se arrodille, el creyente se humille ante la actitud sumisa de su Creador, de su autoridad llamado Cristo. ¿Qué son los salmos? Salmos es una actitud de un creyente, hermano, que sabe tocar cuerdas, que sabe dar la alabanza, que sabe rendirse a los pies de Cristo. Esos son los salmos. Es una actitud en la vida de un creyente, hermano, que hace que el creyente se deje podar, se deje limpiar, se deje transformar. Los salmos es despojarse de la naturaleza carnal, humana, y hará que el hombre se postre. Por eso la palabra sumisión significa, hermano, acatamiento, subordinación, inclinación, inclinar la cabeza. Es un gesto de sumisión, renunciando a sí mismo, a sus derechos o voluntad propia, según la Real Academia. Renunciar a sí mismo, a sus derechos y voluntad propia. ¿Qué es el salmo? ¿Son oraciones literales? ¿O es un acto de obediencia? ¿Qué nos enseña entonces los libros de los salmos? A tener actitudes de violencia, de subordinación, actitudes de sumisión, actitudes de humildad. No hay, lo que está diciendo aquí, hermano, podemos decir entonces que orar no es un acto de decir palabras. Orar, hermano, es una actitud de obediencia. No hay mejor oración que la obediencia. A Dios le gustan las personas prácticas, que no compliquen tanto las cosas. ¿Qué es la oración, hermano? No hay mejor oración que la obediencia. Porque en Hebreos 5, versículos 6 y 7, dice que con gran ruego, que sus Cristos en sus días de carne, con gran ruego, con clamor y súplicas, con gran llanto, que dice clamaba, y a causa de su temor reverente fue oído, y por lo que padeció aprendió obediencia. ¿Qué es lo que él buscaba en sus oraciones? Para que sus oraciones fueran escuchadas. Para que sus oraciones fueran escuchadas. ¿Qué comprometía él? Su obediencia, despojándose de toda humanidad, despojándose, hermano, de toda altivez, de todo orgullo, sino dejándose humillar delante del Padre para que pudiera hacer la voluntad del Padre. Hermano, por eso mi Jesús dice que nos enseña la importancia de orar todos los días, la importancia para no desmayar.
Busquemos, que dice que, hermano, que tener una actitud de obediencia. Cristo en sus días de carne, mientras estaba vivo, Él oraba, clamaba para que fuera un hombre obediente. Porque Jesús dijo algo, hermano: yo sé que mi Padre está conmigo porque siempre hago lo que a Él le agrada. No dice porque yo siempre oro, porque yo siempre busco a Dios, yo siempre tengo oración con Él, yo tengo aquí mi corazón, en mi mente. No, el Padre estaba con Él, el Padre lo respaldaba, el Padre lo guardaba, el Padre lo ayudaba, el Padre lo sustentaba, el Padre metía las manos por Él. ¿Por qué? Porque era un hijo obediente. Ni el diablo, hermano, ni el diablo, que el Señor lo reprenda, se le oponía, sino al contrario, lo veían y se postraban y decían: hijo, yo te conozco a ti. Le tenían miedo, le decían: ¿por qué me vienes a atormentar antes de tiempo? Huían de Él. El diablo le tiene miedo a un hijo obediente, no a una persona que se la pase orando o que dice que ora. El diablo le tiene miedo a una persona obediente. Y Dios, admiración por eso dijo el Señor: hallará fe cuando venga a la tierra. Hallará hijos obedientes, como aquel centurión, como aquella samaritana. En verdad no ha hallado tanta fe una persona que obedece como el centurión. Por eso dice en el libro de Lucas 9, versículo 28, y aconteció que dice que después de 8 días tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y los subió al monte a orar. Por lo tanto oraba, dice que y dice en el versículo 30: y aquí 2 varones que hablaban con él, el cual eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir. Vemos que en este pasaje, vemos, hermano, que mi Señor y los discípulos, hermano, no estaban de rodillas. En el mundo espiritual, las personas no están de rodillas. En el mundo espiritual las personas están de pie. En el plano terreno estamos de rodillas, pero en el plano espiritual las personas no están de rodillas, las personas están de pie. El que se humilla es ser exaltado. O sea que, hermano, que el hombre que ora en la obediencia no su vida está de pie delante del Padre Celestial. Su vida está firme. Su vida, hermano, por eso cuando dicen esta canción, y por tanto mucho, que el lugar más alto de estar delante de Dios es la oración, es el hombre que se humilla. No. El lugar más alto en el mundo espiritual es la actitud de un hijo obediente. No es el acto de orar, es la obediencia. El lugar más alto, la posición más alta, solamente se la dieron a los hijos obedientes. No se lo dieron a la gente que ora, sino a la gente obediente. Por eso el hombre que ora, su vida está de pie delante del Padre. Por eso cuando sube mi Señor Jesús, hermano, con sus discípulos, Él no estaba orando, Él estaba conversando con Moisés y con Elías. Moisés representa la palabra, el entendimiento a la palabra. Elías representa al Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo. Una persona que ora es guiado por la palabra. Una persona que ora es guiado por el Espíritu Santo. Por eso, hermano, por eso usted ve en el libro de Mateo 26, 39, dice: yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí vemos que mi Señor Jesús, cuando subía a orar en el plano terreno, Él estaba de rodillas, porque la actitud de rodillas, de estar postrado sobre tierra, es una actitud de sumisión, es rendir su voluntad y decirles, es someterse bajo la autoridad del Padre. El acto de doblar rodillas, hermano, aunque hay muchas maneras de orar, según las circunstancias, según el lugar donde esté, hermano, la oración es diferente. Pero el orar en un momento dado de intimidad con Él nos hace tener una actitud de sumisión, una actitud de obediencia. El doblarse es una actitud de obediencia, de reconocer la autoridad de Cristo.
Por eso dice, hermano, que, o sea, la manera correcta de orar es, hermano, no es doblar rodillas, porque es una actitud de obediencia, es una actitud de sumisión, es una actitud de reconocer autoridad, la autoridad de Cristo. Hermano, pero hay quienes que enseñan que si lees el salmo tal y repites el salmo tal, es muy poderosa, y si lo repites tendrás victoria. Y no saben que cayeron en filanterías, como lo hacían los fariseos cuando ellos llegaron a practicar la superstición o cargar amuletos. Por eso vea lo que usted dice, que en el libro de Mateo 23, versículo 5, dice: antes hacen todas esas cosas para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filanterías y extienden sus flecos de sus mantos. Les gustaban las salutaciones, les gustaban las presentaciones, les gustaban que le dijeran que eran hombres que oraban mucho, que pasaban horas. El hecho de que una persona sea una persona de oración, yo creo firmemente, hermano, que cuando el hombre es agradable a Dios y hace todo, por eso a Dios le gustan personas prácticas. Que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Que para Dios, sí, Señor. Y cuando es no al pecado, sí a la obediencia. Entonces, ¿qué le tenemos que decir siempre a Cristo? A Cristo lo que quiera, a Cristo lo que pida, sin ponerle excusa, pretextos y justificaciones. A Cristo lo que quiera. Lo que me pida haré. Señor, solamente tú di la palabra. Di la palabra, he aquí tu siervo, he aquí tu sierva, y yo obedeceré, Señor. Solamente di la palabra. Esa es la actitud de obediencia. No tienes que estarme dando explicación, Señor. Por eso el Señor una vez me dijo: no trates de entenderme, mejor trata de entender mi voluntad. ¿Qué es lo que quiero que hagas? Tratar de entender a Dios, pedirle explicación. ¿Y por qué lo voy a hacer? ¿Y por qué lo hacen así? Eso es una persona que no quiere hacer las cosas. Si no va a ser beneficiado, si no le va a convenir hacerlo, lo hará. Si no, no. No. La actitud de obediencia es: sí, Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es la actitud de obediencia, sin tanto. Si el Señor lo dijo, así hay que hacerse. Eso dijo en el libro de Josué. Luego Josué, cuando dijimos hace rato, entonces respondieron a vos: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes, de manera que obedecimos, de la manera como obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Solamente tú dinos y nosotros lo haremos. ¿Por qué? Porque Josué, que es figura de nuestro Señor Jesucristo, hermano, venció como era un hombre de oración. Sí, era un hombre de oración, pero era un hombre de palabra. Por eso la Escritura dice que mi Señor Jesús dice que era poderoso en palabras y obras, que lo que decía, hacía. Una persona poderosa no es una persona que ora, es una persona que lo que dice la Escritura lo cumple. No lo dicen sus palabras, lo dice la palabra. Y que todo lo que dice la palabra, porque la repite, la cumple. Dice que en eso consistía el poder de mi Señor Jesucristo. Un hombre poderoso, que el Padre lo escuchaba. El Padre se complacía con él. Este es mi Hijo amado, en el cual me complace. Hay gente que está ore, hermano, y no hay cambios en su vida. Porque filanterías es ponerse que préndese. No, si yo leo, pastor, yo oro, pero no hay obediencia. No veo yo que todo te cuestionan en todo, te interrogan en todo, dudan de que lo que le estás diciendo es de Dios. Por eso la palabra filantería significa, hermano, que eran 2 cajitas envueltas de un cuero, hermano, que se la ponían tiras de pergamino, de pasajes bíblicos de las Escrituras que usaban los judíos durante los rezos o durante las oraciones. Se las ponían cuando iban al templo a orar o a las sinagogas, ¿verdad? Se ponían aquí las cajitas
O se las ponían aquí en el momento que ellos iban a orar. Se las estaban en los brezos. Pero hermano, pero también la palabra filanterías, la palabra filantería también significa llevar tiras de pasajes en las escrituras. Llevar tiras de pasajes en las escrituras. Pero también la palabra filanterías, que viene de la palabra fulazo, también significa obedecer. Obedecer significa guardar, significa vigilar, significa estar de guardia. Entonces, esto quiere decir que quizás no era malo llevarlo en la frente, ni en el brazo. No era malo. El problema está que mi Señor les reclamó a ellos que cuando ellos iban a orar, ellos recitaban los versículos, ellos mencionaban los versículos, ellos estaban repitiendo las palabras que llevaban pegadas, pero no debían de repetirlas. Su problema de ellos es que no debían haberlas repetirlas, sino debieron haberlas obedecido. ¿Qué es una palabrería? ¿Qué es una palabrería? Es una palabra que aunque nosotros la digamos, aunque nosotros la leamos y no la obedecemos, se convierte en filanterías. No era malo quizás usar la filantería, las cajitas, con los versículos. El problema de ellos es que ellos se la repetían. Oraciones, hermano, pero no debían de haberlas repetido, debían haberlas obedecido. Oración sin obediencia, escúchelo bien, hermano, oración sin obediencia a la palabra no es oración, es palabrería. Oración sin obediencia a la palabra no es oración, es palabrería. Si nosotros nos levantamos a orar, y de hecho la palabra oración, hermanos, también significa juramento, significa promesas. Usted lee Eclesiastés 5 y usted va a ver que la Escritura dice, hermano, que Dios no se agrada de los sacrificios de los necios, porque hacen promesas y no las cumplen. Esta vez sí voy a cambiar, Señor. Esta vez sí voy a hacer esto. Yo te prometo esto. Yo voy a hacer esto. Y no cumplen ninguna de las que dicen. Eso es una filantería. Esas son palabrerías. Oraciones sin compromisos. No es oración. Simplemente son palabras que tratan de engañarlo a Él. Pero eso no va a pasar. Por eso no son respondidas. La oración respondida provoca cambios en el alma, en la actitud del hombre. Hay gente que piensa que oraciones es pedir. No, oración es dar. Es dar lo mejor de nosotros a Él. Porque el Señor dijo que es mejor dar que recibir. Porque las palabrerías, son palabras inventadas de una mente vana. Según de Timoteo 2:16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Qué provoca entonces las palabrerías? Cuando no hay una actitud de obediencia, cuando se ora y no hay una actitud de obediencia. ¿Qué provoca, hermano? Provoca vanas palabrerías. Pero dice que estas palabrerías conducen más y más a la impiedad. ¿Qué fue lo que pasó en los tiempos de Noé? En los tiempos de Noé la gente era impía. O sea que en los tiempos de Noé la gente oraba. La gente también oraba, pero no había obediencia. Oración sin obediencia no es oración. Simplemente son vanas palabrerías. Oración sin acercarse a Dios no es oración. Oración sin buscar a Dios no es oración. Oración sin cambiar no es oración. Oración sin regresar a casa a la Padre de adorarle no es oración.
Eso no es oración, se llama vanas palabrerías. Y dice que conducen cada día más a la impiedad. O sea que hacen cada día a un hombre, una persona que no obedece a Dios, que no tiene intención de obedecer a Dios y dice que ora mucho y siempre contrariamente va a la desobediencia. Cada día se está volviendo impío. ¿Cómo una persona se convierte en impío? Cuando no hay una actitud de obediencia en su vida. No hace lo que está escrito. Orar no son palabras, orar es obedecer lo que está escrito, repetir. La palabra dice que yo tengo que ser obediente. La palabra dice que tengo que dejar este pecado. La palabra dice, Señor, yo voy a dejar este pecado. Amén, dice el Señor. Quizás, hermano, dirá, ahí va la respuesta. Y todo lo que me pidas, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ¿qué es buscar primeramente el reino de Dios? El reino de Dios es la obediencia. Sé obediente, sométete a la justicia divina, o sea, al trato de Dios, y lo demás, todo lo que tú me pidas. ¿Por qué Dios entonces, desde antes Dios respondió la oración de Daniel? Porque Daniel era un hombre de oración, era un hombre obediente a la palabra. Por eso no obedeció a Nabucodonosor, porque él conocía la ley, él conocía la palabra de Dios y se sometió a la palabra. Sabía que si él se sometía a la obediencia a la palabra, hermano, Dios lo iba a respaldar. Probó su fe. Aunque se dictaron otras leyes por Nabucodonosor, hermano, él no se sometió a esa ley, porque era un hombre de oración. Es un hombre que le creía a Dios. La oración es creerle a Él. Tu palabra dice, Señor, tu palabra dice. Esa es una oración, hermano. Tu palabra dice, esa es una oración. Repito tu palabra. Eso es lo que hace una persona realmente obediente. Palabras, la oración son compromisos. Conducirán, cómo se convierte una persona impía, que una persona tenga oración y no tenga obediencia. Así se convierte una persona impía. Dirá las personas en el mundo que siempre se acuerdan de Dios, que oran a Dios, rezan a Dios, pero eso no salva a nadie. La oración es para acercarnos a Él. Porque la Escritura dice que Cristo, cuando ora, intercede por nosotros. Es para los que se acercan a Él, es para los que oran a Él. La oración es para acercarnos a Él, no para alejarnos, no para apartarnos, no para rebelarnos, no para andar desobediente. La oración es para acercarnos a Él, porque es lo que hacía mi Señor Jesús. La oración los ponía más cerca. Por eso la gente, Dios destruyó a la gente, hermano, en los días de Noé, porque cada día la gente se alejaba más de Dios. Decían que oraban, pero se alejaban de Dios. Decían que oraban, pero desobedecían cada día más a Dios. Oración sin obediencia no es oración, es palabrería, y se están convirtiendo en gente impía. Y los impíos fueron destruidos en los tiempos de Noé. Y es interesante, hermano, porque la palabra palabrerías también significa sonar vacío, discusión inútil, y significa una plática en vano. Eso significa palabrerías. Por eso podemos decir que la oración, hermano, sin obediencia a la palabra, es una plática sin sentido. Es una plática sin ningún tipo de compromiso. La oración más poderosa es la obediencia, querido hermano. La oración más poderosa es la obediencia. Dios escucha a un hijo obediente. Dios escucha a un hijo que se esfuerza por poner por obra su palabra. Porque la Escritura, vean lo que dice en Proverbios 28:9, voy terminando. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Todo lo que diga, todo lo que hable, es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable.
Proverbios 15:29 dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Él no escucha la oración del impío. ¿Qué es la oración del impío? Aquel que no obedece, hermano. Aquel que sus oraciones solamente es dame, 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 pero no hay compromiso de obediencia. Hay una oración poderosa, poderosa, que hasta el mundo espiritual le tiene miedo. Es la de un hijo obediente. Por eso la Escritura dice en el libro Lucas 20, versículo 46, dice: guardado de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretextos hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y por pretexto hacen muchas oraciones, pasan horas, pasan días orando. Hermano, mi Señor Jesús, cuando Él hablaba con el Padre era escuchado, porque era obediente. Dios le gusta a las personas prácticas. Por eso es importante decir: Señor, enséñame a oír tu voz para que cuando yo la oiga la obedezca. El Evangelio se trata de ser obediente y no de una persona religiosa. Pasársela orando, diciendo a guerra con el diablo, peleando con el diablo, reprendiéndolo todo, en ayunos. Hay gente que piensa, hermano, de que entre más oración haga, más pelea con el diablo, que por eso el diablo lo ataca. Eso es mentira. Hermanos, se lo pasan reprendiendo. Hay gente que cree que porque ayuna mucho serán más poderosos, serán más santos. Y que la persona que cree que leen mucho, hermano, serán por ser más sabios. Pero nada de eso funciona si no hay obediencia. Por eso aquellos discípulos que fueron a reprender a aquel demonio no pudieron reprenderlo, porque el Señor le dijo: ese género no sale sin ayuno y oración. ¿Qué le faltaba a ellos? Obediencia. Obediencia, hermano. ¿Quieres que Dios te cambie? ¿Quieres que Dios te sane? ¿Quieres que Dios te ayude? Tienes que ser obediente. Haz un compromiso de obediencia. Haz un compromiso de obediencia. Oración sin obediencia no es oración, es volverse impío, porque no les interesa poner por obra la palabra. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable. Oración no es hablar, no es decir palabras, las que a uno se les antoje. Oración, hermano, es obediencia, compromisos de obediencia. Decir: Señor, yo quiero agradarte. ¿Qué quieres que haga esta mañana? Yo quiero agradarte. Busca la palabra, decir: Señor, oras primero, dile: Señor, muéstrame, ¿qué es lo que quieres? Esto me mostró Dios en la palabra esta mañana. Esto voy a hacer porque Dios me lo... Eso se llama oración, hermano. Eso se llama oración. Conoces la voluntad divina. Conoces el propósito de Dios. Conoces lo que Dios quiere darte, hermano. Y si tú obedeces, ¿qué dicen en Deuteronomio 28, versículo 1? 19 declaraciones de bendición para tu vida, para el hombre que es obediente. Nada te hará falta. Tendrás la protección de Dios, alimento, vestido, economía, no te hará falta nada. ¿Por qué? Tendrás el respaldo porque el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. La protección divina, Dios enviará ángeles, enviará a ayudarte, verás la mano poderosa de Dios, hermanos. ¿Por qué? Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. ¿Por qué? Eso dice en Josué 1. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Un hijo obediente hasta el último día que muere, que está aquí en la tierra. El Señor está con él. Lo protege, lo cuida, lo guía. Hermano, el mundo espiritual, aunque se levante contra él, no pelea. Ese es Dios el quien pelea por él. ¿Por qué razón? Porque hay una promesa de estar contigo
todos los días de tu vida. A cambio de la obediencia, Dios escucha a un hombre que es obediente, no una persona que es a su rollo, hermano, en la oración, que se le gusta estar orando, está leyendo, pero sin compromiso de obediencia. No hay oración más poderosa que la obediencia. ¿Quieres que Dios intervenga en tu vida? Sé obediente, hermano. Haz lo que el Señor te diga en la palabra. Toma una palabra y cuando tú tomas y te vuelves hacedor de ella, créeme que cada palabra que tú pongas por obra en las Escrituras trae con ella muchas bendiciones. Que lo que te haga falta, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar, hermano. Porque Dios respalda a un hijo obediente. No a un hombre, hermano, con palabrerías. Un hombre sin compromiso. Es que yo oro, pero no quiero ningún compromiso. Estoy desanimado, no quiero ir. El Señor dijo, hermano, que no hay dice que hay una oración poderosa. Dice, la necesidad de orar siempre sin desmayar, de no desanimarse, de no ir para atrás. La persona que ora, que está bien metido en obediencia, hermano, no hay desánimo, no hay, ya no quiero seguir, yo mejor me salgo, yo mejor me voy, los hermanos están mal, todo el mundo ve mal. No, las personas que hacen eso es porque no tienen comunión con Dios, no tienen una vida de obediencia. Así que en esta mañana, que tu oración sea la obediencia. Decirle, Señor, con esta palabra quiero agradarte. No con mis palabras, sino con tu palabra. La voy a obedecer, Señor. La voy a obedecer. Oración es hacer lo que está escrito. Oración es hacer la voluntad de Dios. Oración es, hermano, provoca fe. Una persona de acción, una persona positiva, una persona que realmente le cree a Dios, le cree a la palabra. La oración poderosa no es repite el salmo tal y repítelo cuantas veces. No, eso es filanterías, palabras vacías, palabras sin sentidos, palabras sin compromiso, que vuelve cada día al hombre una persona impía, en las cuales en los tiempos de Noé fueron destruidos por no tener compromisos. Oración sin compromiso, que es lo mismo que oración sin obediencia, no es oración, son palabrerías. Que Dios te guíe, hermano, en este camino. No hay oración poderosa que la obediencia. Que Dios bendiga tu vida en esta mañana. Si estás enfermo, haz un compromiso con el Señor. Si estás apartado, haz un compromiso con el Señor. Si te has alejado, si estás viviendo perdidamente porque te gustó la inmundicia, estás tocando. La oración es tocarle con insistencia la puerta del corazón de Dios. Padre, ábreme. Quiero agradarte, quiero obedecerte. Y toca con insistencia su corazón. Pero si hay gente que le gusta, como al hijo pródigo, tocarlo más bajo, la inmundicia, la puerta del infierno, la puerta de la muerte, hay gente que está ahí tocando esa puerta. Pero Dios envía esta mañana su Santo Espíritu a tu corazón, a tu vida, donde quiera que estés, y te redarguye y te haga volver a la casa. Y que entiendas la importancia de regresar a casa, la importancia de obedecer al Padre. Y cuando el hijo pródigo regresó, se acordó primeramente de los privilegios, se acordó primeramente de la comida, se acordó primeramente que era mejor estar en la casa del Padre. Y él recuperó todo lo que había perdido, lo recuperó con obediencia. Que Dios bendiga tu vida esta mañana. Que el bendito Espíritu de Dios te guarde, te guíe y te lleve a toda verdad. Saludos a los hermanos allá en Tierra Deseable. Fermín Aguas, Dios te bendiga. Cero Ulises Mangrego, yo les bendiga. A todos, Jessica Díaz,
Angélica, Julie, Pedro. De nuevo, gracias a todos los hermanos que nos viven, que nos visitan, que nos miran detrás. Que Dios les bendiga, hermano, y que en esta mañana el Santo Espíritu de Dios sea sobre su vida. Ayúdenos a compartir, denle like a la página. Si no le llegan las notificaciones, hermano, desconéctese y vuelva a conectarse y se vuelve a activar la activación. Estamos también, denle like, hermano, regístrese en la página para que le lleguen directamente las notificaciones cada mañana en punto de lunes a domingo, en punto de las 7 de la mañana, con una palabra de vida para tu vida. Que Dios les bendiga, hermano, y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Muchas gracias y que Dios me los bendiga, hermano. Ponte a orar. Dios te bendiga.